Hola, ¿cómo están? Gracias a Dios llegamos a la meditación del capítulo 8. Vamos a dividirlo en dos partes. Hoy veremos del versículo 1 hasta el 21 y en la próxima meditación veremos el resto del 22 al 36. Vamos a hacer una oración para entrar a la meditación de este pasaje de la Biblia. Señor, gracias te damos por esta oportunidad y bendición que nos das de meditar en tu palabra. Te rogamos, Señor, como te pedimos siempre, nos ayudes a entenderla, a guardarla en nuestro corazón para no pecar contra ti y ponerla en práctica, Señor. Ayúdanos a ser de bendición, ayúdanos a ser sabios y a no ser necios. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, capítulo 8. Aquí habla de la sabiduría. Los capítulos anteriores habla así de la sabiduría también, pero menciona mucho la necedad, el hecho de no tener el temor de Dios en tu corazón, el hecho de no pasar tiempo y dedicar esfuerzo a entender la palabra de Dios y de esa manera pues tomar decisiones equivocadas en las relaciones con las demás personas, en las relaciones con Dios. Y Salomón ha enfatizado mucho la cuestión de la tentación y el pecado sexual. Aquí, una vez más, Salomón, vamos a ver los 3 primeros versículos de este capítulo 8 y vamos a ver qué es lo que nos tiene que decir al respecto de la sabiduría. Dice así, Proverbios 8, del 1 al 3. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. Y aquí lo que podemos entender de estos versículos es que la sabiduría no está escondida, no es algo que tú tienes que subir a una montaña o ver a una persona iluminada o pasar años y años y años y años y años y no descubrir nada. La sabiduría está en la palabra de Dios. La sabiduría se da cuando tú ves a personas que tienen el temor de Dios en su corazón y viven de una manera diferente. Y dice eso aquí, la sabiduría está clamando, la inteligencia está dando su voz, está hablando. ¿Y dónde hace esto la sabiduría? Dice en las alturas junto al camino. Y aquí hablando de alturas pensamos que es cuando Jerusalén está en la cima de no una montaña, sino un monte. Entonces, cuando la gente iba a Jerusalén, decía, vamos a subir a Jerusalén. Y decían, vamos a bajar de Jerusalén. Entonces dice, en las alturas, a la entrada de la ciudad, ahí está, dando su voz. Dice, en el lugar de las puertas, en las encrucijadas de las veredas, donde tienes que decidir si vas hacia un lado del camino o si vas hacia otro lado del camino, si sigues derecho, tienes que tomar una decisión dependiendo del destino a donde quieres llegar. Entonces dice aquí en las encrucijadas se para y clama la sabiduría, da su voz la inteligencia y está a las entradas de las puertas, y aquí habla de las puertas de la ciudad, donde la gente tenía que pasar para poder llegar a la ciudad, ¿verdad? Entonces ahí está la sabiduría. Ahora, ¿a quién se dirige la sabiduría? ¿A quién está clamando? ¿A quién está dando su voz? En el versículo 4 y 5 nos habla de 4 tipos diferentes de personas. Dice la primera, versículo 4, oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Aquí habla a los hombres, a los varones, a los que podríamos decir ya son padres, que ya son jefes de familia, que sigan escuchando la sabiduría, que sigan buscando el temor de Dios en su corazón, que sigan dedicando tiempo y esfuerzo para saber cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Dice, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Decíamos los varones casados, aquí están sus hijos, su descendencia. Los adultos, los mayores, los jóvenes, los adolescentes. A esos hombres se dirige la sabiduría
y la inteligencia. Dice también el versículo 5, entended, oh simples, aquellos que son como muy ingenuos, aquellos que piensan que no va a pasar nada malo, que pueda hacer lo que sea y no hay problema, aquellos que piensan, pues sí, yo pienso que es malo, pero no va a pasar nada, no hay ningún problema. Dice, ustedes simples, entiendan que hay consecuencias de las decisiones y de los actos que llevamos a cabo. Y luego dice la parte final del versículo 5, que también se dirige a los necios, aquellos que deliberadamente saben que algo está mal y lo hacen, aquellos que saben que algo está bien y no lo hacen, que actúan impulsivamente, que se dejan llevar por sus emociones, que no tienen sentido común, que no tienen sensatez, que no son sabios, ¿verdad? Dice, esto es para ustedes, para los varones casados, los adultos, los mayores, los jóvenes, los adolescentes, aquellos que son ingenuos, aquellos que son necios. Para ustedes es, para que ustedes entiendan, para que ustedes entren en cordura, para que sean sobrios, para que puedan pensar no solamente en el aquí y ahora, de que me gusta, lo voy a disfrutar, yo sé que es malo, pero no hay problema, sino con sobriedad y con cordura, pensar, bueno, pues sí me gustaría hacerlo, pero si lo hago está mal, y si lo hago va a dañar a otras personas. Entonces yo decido, con el temor de Dios en mi corazón, no hacerlo. Soy cuerdo, soy sobrio. Ahora, dice los siguientes versículos, habla de manera personal la sabiduría, de las bendiciones o los beneficios que tiene ella el conocer y tener la sabiduría. Dice, abriré mis labios, principio del versículo 6, dice, oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Ahora aquí el versículo 9 nos hace ver la disposición de las personas. Dice que debemos oír, que la sabiduría va a hablar. Y parte de lo que dice que va a hablar la verdad, lo que es justo delante de Dios. Y luego menciona, versículo 7, que la impiedad abominan, decíamos esta palabra significa odiar, abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. Y luego dice, no hay en ella cosa perversa ni torcida. Todas ellas, mis palabras, dice, son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Y aquí la idea es, decíamos, la actitud de las personas. Mencionábamos, hay personas, y quizás nosotros podemos caer o hemos caído en ese pecado, en esa necedad de pensar, pues ya soy un cristiano de muchos años, soy maduro, voy a la iglesia, participo, pues, y me conformo, y ya no crezco, ya no me enfoco en buscar más la sabiduría, en buscar hacer crecer el temor de Dios en mi corazón. Hay un ejemplo que a mí me llama la atención cuando Pablo se entrega al Señor Jesucristo y empieza a ser usado por Él. Él dice esta frase con humildad y modestia, yo creo en ese momento, ¿verdad? Él dice que Él era el último de los apóstoles. Pero dentro de esa humildad y modestia quizá todavía había un poco de orgullo, de soberbia, porque dice, soy el último de los apóstoles. Pero ya después de predicar, de establecer iglesias, de establecer pastores, de sufrir por el Señor, de ver la santidad de Dios, de ver la misericordia y la gracia de Dios, de ver el propósito de Dios en su vida personal y en la vida de los demás, ya casi al terminar su vida, dice que Él es el primero de los pecadores.
Y vemos ese proceso. Y aquí es esa actitud que dice que las palabras de la sabiduría son rectas al que entiende, al que tiene la disposición, al que no dice, yo ya sé todo, ¿tú qué me vas a enseñar? Yo ya he estudiado muchos, he estudiado cursos y seminarios y conferencias, he estado en muchas. He estado mucho tiempo en la iglesia, además ya estoy grande de edad, yo ya sé mucho, pero dice que las palabras son rectas, la de la sabiduría, al que entiende, al que tiene esa actitud. Y dice, y son razonables a los que han hallado sabiduría. Pero no solamente se conforman, bueno, yo ya hallé sabiduría, otra vez ya tengo mucho tiempo en la iglesia, ya he leído la Biblia muchas veces, me sé muchos versículos de memoria, yo ayudo a visitar a la iglesia junto con el pastor y yo ayudo en esto, yo ayudo en aquello. Ya no necesito más, sino aquí dice, los que hallaron sabiduría, pero que tienen la actitud de buscar y encontrar aún más, ser más sabios delante de Dios, tener el temor del Señor en su corazón. Ahora, decía yo, aquí vienen algunos de los beneficios y comparaciones que hace la sabiduría de tenerla a sí misma, ¿verdad? Dice versículo 10, recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Aquí habla de cosas que los hombres podemos estimar, las cosas materiales, pero a veces las buscamos sin tener en cuenta a Dios. Y generalmente cuando una persona pone su enfoque y su énfasis en buscar cosas materiales sin buscar el reino de Dios y su justicia, puede que las logre, puede que llegue a ser rico, puede que llegue a tener mucho, pero va a estar vacío, no lo va a disfrutar, no va a ser de bendición. Por eso dice aquí Dios, por medio de Salomón respecto a la sabiduría, que busquemos la enseñanza de la sabiduría y no la plata. La plata puede venir como consecuencia o no, pero lo que debemos buscar es la enseñanza de la sabiduría. Debemos escoger la ciencia, esto es la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, mejor que el oro. Y dice que el oro escogido. Dice, mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo lo que tú pudieras desear no se compara con la sabiduría. Entonces, una vez más aquí, la actitud que debemos tener las personas es, como dijo el mismo Señor Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No poner el énfasis en lo material, en lo terrenal, en lo de aquí y ahora y lo disfruto y a ver qué pasa después, sino poner el énfasis en lo espiritual, en lo celestial, en las consecuencias de nuestras palabras y nuestros actos. Y vamos a ver aquí lo que es la base, lo que comentábamos en el primer devocional de el principio de la sabiduría, ¿verdad? Dice el versículo 12, y aquí ya la sabiduría habla en primera persona, ¿verdad? Dice así, versículo 12, y 12 y 13 voy a leer. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Ahora, ¿por qué aquí Salomón emplearía primero la tercera persona respecto a la sabiduría y aquí habla en primera persona? Yo creo es por la relación que podemos tener con la sabiduría. Que sea nuestra compañera, como decía uno de los mensajes anteriores, que sea como nuestra hermana, que sea como nuestra parienta, que podamos decir que tenemos una relación con la sabiduría. Y de esa manera podemos así decir que tenemos, ¿verdad? En la cordura, como dice aquí en el versículo 12, la sabiduría habito con la cordura, con la sobriedad,
con el pensar más allá, ¿verdad? De las consecuencias. Dice, hallo la ciencia de los consejos, también de cuando alguien viene y me señala, Eduardo, tú estás mal, o no estás tan bien, o mira, puedes mejorar esto. Ahí eso es sabiduría. Y después, versículo 13, decíamos, el fundamento, el énfasis, la base del libro de Proverbios, sobre el cual podemos decir que somos sabios o no. Dice, el temor de Jehová es odiar el mal, aborrecer el mal, aborrecer el pecado. Y ahí lo señala, ¿verdad? La soberbia, aquel que piensa que no necesita a Dios o que no necesita a nadie. La arrogancia, también aquella persona que por la familia en la que nació, el país en el que nació, los estudios que tuvo, la escuela donde estudió, o simple y sencillamente aquel que se cree mucho, que se cree mejor, o que se cree más que los demás. El mal camino, aquel que conscientemente sabe que está yendo mal y dice, pues, no importa. El necio, ¿verdad? Dice eso, no importa. La boca perversa, la boca que maldice, la boca que miente, la boca que causa daño a los demás, dice aquí que la sabiduría la aborrece. Continúa hablando de esa relación, ¿verdad? Si tenemos esa relación, vamos a llamarlo así personal, como si, bueno, ya se recuerdan que vimos un pasaje en Corintios donde dice que Cristo fue hecho sabiduría para nosotros. Dice, conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Ahora aquí, como decíamos, ¿por qué Salomón, habla en tercera persona de la sabiduría y aquí habla en primera persona? Porque habla de tener a la sabiduría como un compañero de vida o como una compañera de vida para poder ser cuerdos, inteligentes, discretos, sabios, escuchar el consejo. Y ahora en los siguientes versículos del 15 al 21, Salomón nos habla de lo que puede provocar la sabiduría como una bendición para los que la buscamos y la practicamos. Dice el versículo 15. Dice, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Un buen rey, un buen príncipe es sabio. Obviamente aquel que es como un dictador, aquel que no piensa en el pueblo, pues no tiene sabiduría. Pero dice, si tú quieres ser un líder, si tú quieres gobernar, si tú quieres guiar a la gente, si tú quieres que la gente te siga en tu camino hacia Dios, si tú quieres ser de bendición, busca la sabiduría. Después, versículo 16, ahora sí, por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Otra vez, las personas que Dios nos bendice con la salvación y Dios nos bendice con su palabra y la buscamos y la obedecemos, podemos ser líderes y podemos guiar a otras personas al conocimiento de Dios y tener ese poder, no para usarlo mal, sino como dice aquí, por mí dominan los príncipes, tener esa autoridad de poder decirle a una persona, mira hermano, tú estás mal, y que la gente nos escuche, porque han visto que nos hemos dejado guiar por la sabiduría de Dios. No dominar en el sentido de haz esto o haz aquello, sino dominar en el sentido, mira, ve lo que Dios ha hecho en mí. Escucha y ve lo que Dios puede hacer en ti. Y buscar lo mejor para esa persona, ¿verdad? Entonces, aquí habla de juzgar también, de poder discernir entre lo bueno y lo malo. A veces la gente viene y me hace preguntas, oiga hermano, ¿es bueno esto o es malo esto? Y se necesita sabiduría para poder juzgar no a una persona, sino a unas circunstancias para ver si es bueno o es malo. Versículo 17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y aquí es lo que hemos estado también haciendo énfasis, lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar.
Dice, yo amo a los que me aman. Es una correspondencia, ¿verdad? Y lo vemos entre los seres humanos también. Dios nos ama muchas veces aunque nosotros no lo amemos a Él. Dice el apóstol Juan que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero aquí dice, yo amo como sabiduría a los que me aman. Si tú buscas la sabiduría, si tú me amas, vas a ser amado por la sabiduría y vas a tener frutos conforme a la sabiduría de Dios. Dice, y me hallan los que temprano me buscan. Aquí yo creo que se refiere no tanto a lo que sería el día, ¿verdad? Sino a temprano en la vida. Hay gente que vive 30, 40, 50 años y es más necio que nada. Y que no entiende. Y a veces hay personas así en las iglesias que, como decía un hermano, no crecen en la iglesia, sino envejecen en la iglesia. Pasan años y años y años y siguen siendo igual. No cambian, se enojan por las mismas cosas, caen en el mismo pecado. Dice aquí que los que buscamos temprano a la sabiduría, estos siendo jóvenes, por eso es importante también enseñarle la palabra de Dios a nuestros niños cuando están pequeñitos, aunque alguien diga, pero si no entiende, si entiende y se da cuenta. Cuando un hombre realmente con sinceridad está buscando a Dios, esos hijos ven al Padre y quizás no lo expresen en ese momento, pero va a haber memorias que guarden en su mente y en su corazón de cuando su papá lo llevaba al templo, de cuando su papá oraba junto con él, de cuando su papá le leía alguna historia de la Biblia, cuando leía algunos versículos, y el bebé inclusive va a recordar eso. Lo va a poder ubicar en su mente y en su corazón. Entonces busquemos temprano la sabiduría y tratemos de que nuestros hijos, lo más jóvenes posible, puedan buscar por ellos mismos la sabiduría. Versículo 18. Las riquezas y la honra están conmigo, una consecuencia, decíamos, de la sabiduría. No buscar las riquezas y la honra, porque podríamos caer en la necedad, ¿verdad? Sino buscar primero la sabiduría. Dice, riquezas duraderas y justicia, no algo que viene y se va, sino algo que puede durar. Versículo 19, mejor es mi fruto que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Entonces aquí esta parte termina con promesas que hace Dios si buscamos su sabiduría. Él nos va a bendecir. Y dice la palabra de Dios que la bendición que da Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, una vez más, aquí hablando de la necedad que muestra o puede mostrar el joven en caer en pecado sexual, la necedad que puede mostrar el joven en no buscar la sabiduría, en no buscar la inteligencia de parte de Dios, aquí una vez más Salomón nos dice, mira, lo importante que es que tú, de tu iniciativa, oigas la sabiduría, busques la sabiduría, que dediques tiempo y esfuerzo a buscar la sabiduría que Dios nos ofrece en su palabra. Y hacerlo de manera individual, ciertamente, pero también participa en tu iglesia. No seas un cristiano aislado, no seas un cristiano que piensa que está creciendo, pero no se involucra con la iglesia. La idea de ser sabios es también que con las bendiciones que Dios te ha dado a ti, tú las puedas usar para que tu iglesia crezca, para que tu familia sea mejor delante de Dios. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, otra vez por tu palabra, y ahora una vez más te rogamos que podamos entenderla y sobre todo que podamos ponerla en práctica. Ayúdanos a ser sabios, a no ser necios, ayúdanos a ser de bendición a aquellos que nos rodean, Padre. Te lo rogamos y te damos gracias por todo, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Pues eso es todo, hermanos. Gracias a Dios por su palabra. Gracias que nos permite meditar en ella. Terminamos aquí y nos vemos en el próximo mensaje. Que el Señor los bendiga, hermanos. Hasta luego.